Ahí sigo grabando. Entonces, una acción era con el evento mouse clicker. Yo lo que puedo hacer es que cuando hago clic, la dirección es igual a 0, ¿no? Y ese dir 0 lo que hace es, hago clic en algún lado de la pantalla, ¡tac!, queda detenido. Lo malo es que queda detenido ahí porque lo que estoy modificando es el incremento de esta posición en X, y ese incremento de esa posición en X, al ser 0, queda estático en el lugar donde está. Si yo lo que deseo hacer es, bueno, que quede estático en un lugar, pero volver a restaurarlo, puedo jugar con dos eventos. En vez del mouse click solamente, jugar con lo que vendría a ser el mouse click y el key press. Y al usar este del key press, yo hago clic, detengo en la pantalla. No, esperen que este tendría que ir por ahí. Vamos de vuelta. Hago el mouse clicker, detengo. Cuando presiono la tecla, se vuelve a restaurar. Hago clic con el mouse, se detiene, se vuelve a restaurar. Y ahí fíjense que si yo aprieto el Enter cuando está yendo en el sentido izquierdo, vuelve hacia el otro lado. Entonces yo de alguna manera ahí estoy modificando el flujo a medida que estoy interactuando con la interfaz. Volviendo a ese ejemplo que habían consultado por el chat de Discord, utilizando la función min 150, es como una función min, es una función que lo que hace es devolver el valor mínimo de dos o más valores. Entonces, como uno de ellos está siempre incrementándose en posición en X, al llegar a 150 va a ser siempre 150 el mínimo. Este ejemplo que habían dado por acá, a ver si lo encontramos rápido. Por acá, acá. Este ejemplo que habían dado por acá, lo que va a hacer esto es siempre ir incrementando. Este POSX más 1 no lo va a incrementar. Esto va a estar raro porque no le va a agregar, no le va a asignar el valor. Tendrías que tener el incremento por otro lado. Pero de vuelta, eso es como un cálculo medio complicado. Se puede resolver más fácil de otra manera. Igualmente, de alguna manera hay diferentes líneas de lo que es las prácticas de programación, y muchos podrían decirte, obviamente que en otros contextos de programación, de que eso es lo más óptimo para hacer. Pero bueno, en el contexto que estamos nosotros, vamos con cosas simples, soluciones simples. De vuelta, la idea no es formarlos como programadores expertos, sino darles contexto de lo que son las herramientas de programación. Bien, entonces, seguimos con la parte de código, por acá. Con esta parte, estaba bueno en alguna manera lo que estábamos haciendo, bueno, ¿no? Bueno en el contexto de decir, puedo controlar esta elipse de que se va moviendo de derecha a izquierda, va bárbaro, va muy lento, va muy lento. Vamos a cambiarle un poquito la velocidad. Así que para cambiarle la velocidad, lo que podríamos hacer es, a la dirección, la multiplicamos por otra variable que sea la velocidad. Entonces ese valor nos va a dar un poquito más alto. Y entonces vamos a ponerle 5 como valor inicial. Ahora tenemos esa velocidad. Ahora sí va rápido porque estoy multiplicando. En vez de incrementarse de a 1, se está incrementando de a 5. Hago clic. Bueno, justito le di clic y se detuvo en el borde. Ahí hago clic, se detiene en la mitad de la pantalla, pero hago clic en cualquier lado. Bueno, en realidad no en este caso, pero presiono el Enter y hago clic en cualquier lado de la pantalla y esto se va a detener. Y acá necesitamos, a mí me gustaría que cuando hago clic en la elipse, o sea, esa interacción con el objeto, y no hacer clic en cualquier lado de la pantalla, que sea la solución. Entonces, vamos a guardar este ejemplo con... Vamos a empezar a ver nuestros primeros criterios de botones. Que cuando hablamos de botones, estamos hablando de zonas, ¿sí?, de la pantalla que que están definidas en ciertas dimensiones, y que cuando yo hago clic dentro de esa zona, sucede algo. Entonces justo acá lo que vamos a estar armando es una condición
que si yo hago clic, pero si estoy haciendo clic dentro de la elipse, que la elipse va a ser mi representación visual del botón, entonces cuando está sucediendo eso, ahí se detenga la animación. No que se detenga siempre cuando hago clic en cualquier lado de la pantalla, sino cuando hago clic dentro de la elipse. Para poder hacer eso tengo que modificar acá, no tiene que ser solamente cuando hago clic, sino que cuando se dan ciertas condiciones, que es lo que tengo que ver ahora, entonces ahí se va a detener la elipse. ¿Cuáles son esas condiciones? Literalmente, visualmente, es que el mouse esté dentro de la zona de la elipse. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Hay una función que existe dentro de Processing que es dist. Dist lo que se encarga de hacer es, dado dos puntos o dos coordenadas que hay en la pantalla, calcula la distancia entre ellos. ¿Cuál sería un punto? Bueno, un punto sería este, la posición del puntero del mouse, dada la coordenada X y la coordenada Y. ¿Y cuál sería la otra coordenada que yo necesito calcular? Bueno, justo lo que viene a ser el centro de la elipse, que es pos X 200, justo vienen a ser las coordenadas del centro de la elipse. Lo que se hace con esto es calcular, es como que se calcula la distancia que tiene una línea, porque si hablamos de dos puntos, la distancia entre dos puntos es una línea recta que los une entre ellos y estoy calculando el valor de esa distancia. Entonces, vamos a dejar comentado un cachito esto, antes de seguir avanzándolo, y voy a hacer un dibujo. Esperen que encuentro mi comentario, ¿dónde está? Okay. Voy a hacer un dibujo, como para que nos quede una idea de qué es lo que estoy calculando. Si yo hago así, y pongo estas coordenadas, vamos a ver que lo que tengo ahí es la elipse, y siempre hay una línea que va desde el mouse hasta el centro de la elipse. Vamos a bajarle un poquito la velocidad. Esa línea que yo estoy dibujando ahí en ese momento es literalmente la distancia que hay entre el centro de la elipse y el puntero del mouse. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? ¿Esa parte queda clara? Esa distancia que tengo ahí, que lo representé con una línea. Pero ahora yo voy a hacer una cosita que es, vamos a hacer esto de por acá. Yo cuando dibujo la elipse, yo quiero que si la distancia que existe es menor, si esta distancia, esto me va a dar un número entero. Y si ese número entero es menor que el tamaño dividido 2, o sea, el tamaño de la elipse, podemos decir que es el diámetro, tamaño dividido 2 es el radio. Entonces, si la distancia que existe entre la posición del mouse, el centro de la elipse, es menor al radio, voy a hacer en este caso que el fill de la elipse sea rojo. Y en caso de que esté por fuera, acá sí es necesario el else, porque si no, si yo le pongo que lo haga siempre, sin el else, vamos a 255, sea blanco. Si lo hago sin el else, entonces siempre lo terminaría dibujando en blanco. Acá lo que acabo de sumar es una condición, que lo que va a hacer es que si se cumple que el puntero está dentro del radio de la elipse, el fill va a ser rojo, y en caso de que no esté, va a ser blanco. Entonces esto va a ser como un efecto de un hover, que cuando el mouse está cerca de la elipse se cambia de color, cuando se aleja cambia a otro color. Y ahí lo hace solo, ¿no? Siempre de que estoy dibujando la elipse, me fijo a qué distancia está. Si la distancia indica que está dentro de ese radio, entonces le cambio el color. ¿Hasta acá vamos? Ahora, una vez que llego a esto, ¿qué va a pasar?
Si yo con esta misma condición que tengo por acá, se la voy a poner al clic. Esa misma condición que estoy utilizando para evaluar si estoy dentro de la elipse y cambiar el color de fondo, bueno, voy a hacer lo mismo. Cada vez que se haga clic, voy a evaluar si el mouse, en el momento en que se hizo clic, está dentro de la elipse para detener la misma. Entonces, se va a dibujar, usamos la línea como de referencia por la distancia, cambia de color. Si yo hago clic, justo ahora estoy haciendo clic en la pantalla, no pasa nada, pero cuando se pone en rojo, ahí. Hice clic en rojo y se detuvo. ¿Sí? Vuelvo a hacer clic en cualquier lado y no pasa nada porque no está programado que volver a hacer si vuelvo a hacer clic. Pero acá lo que estoy haciendo es programar mi primer botón, que literalmente uno diría ahora como botón. Si esto no es un botón, acabamos de dibujar una elipse, poner condiciones, poner un hover, de que cuando pasa el mouse por encima cambie de color y que si hago clic adentro de la elipse pase algo, listo. Eso es un botón. ¿Sí? Ese botón que ven en todos lados, el botón botón de detener, el del play, el menú, todo eso está programado como lo que acabamos de ver por acá. Es el mismo criterio. En algún momento alguien tuvo que programar ese criterio. Obviamente, a medida de que los lenguajes de programación van evolucionando, existen herramientas para poder agilizar, porque no todos quieren volver a reimplementar un botón, que es la lógica que utiliza todo el mundo. Pero en el caso nuestro, ustedes tienen que implementar el botón con estas lógicas que acabamos de ver por acá. Bien, ahí les dejo espacio para consultas. Victoria, ¿es válido utilizar para el TP max y min? Sí, es válido, pero el criterio con el cual lo vayas a utilizar es raro eso. Eso me suena raro. Porque es como que, ¿para qué lo utilizarías el max y el min? Dado el mismo ejemplo que había dado tu compañero de, no, cuando llego a un cierto punto lo detengo ahí. Y sí, pero está raro. Está raro. Es una lógica rara para detener la elipse. De vuelta, sigue siendo una sugerencia de una IA. No veo un escenario donde utilizar el max y el min para este trabajo práctico. Bautista, ¿cómo sería una figura que no tiene la misma distancia desde el centro hasta sus lados? Ah, no, ahí olvídate, Bautista. O sea, si es una elipse irregular, ya no podemos jugar de esa manera. Ya si es una figura irregular que tiene no necesariamente un cuadrado o un rectángulo, tampoco tenemos que empezar a incurrir en matemática un poquito más elaborada, que no es muy compleja, pero tenemos que invertir un tiempo que no tenemos. Nosotros vamos a ir con botones cuadrados y elipses y listo. Después queda del lado de ustedes ir investigando cómo puedo hacer, por ejemplo, si tengo toda una figura totalmente irregular, para detectar que estoy adentro de eso. Listo. Ahí sí les diría, bueno, ahí sí utilicen ChatGPT, pregúntenle cómo calcularlo de esa manera. De vuelta, no es el fin del trabajo práctico. El fin del trabajo práctico es que entiendan el concepto de cómo hacer un botón simple, ustedes, y demás. Que no sea un cuadrado, puede ser rectangular, o sea, podemos hacer rectangular y también uno puede jugar con figuras irregulares, por ejemplo, utilizan una imagen, esa imagen le ponen un canal alfa y le ponen un contorno cuadrado encima y va a funcionar igual. Nosotros, de vuelta, no es el fin del trabajo que ustedes terminen siendo expertos en programación matemática para videojuegos. ¿Sí? La idea es que tengan las bases de cómo hacerlo. ¿Se puede hacer? Totalmente se puede hacer. ¿Sí? Pero si se ponen a investigar un poquito con alguna IA, a ver cómo se puede hacer para una forma irregular hacer clic adentro, que no está familiarizado con matemática, trigonometría y demás funciones, ahí va a empezar a ver un poquito un escenario un poco más complejo. No es nada del otro mundo, pero bueno, es más avanzado que cálculo de distancias y máximos y mínimos. Bien, avanzo entonces. Si no hay otra consulta, ¿nadie quiere consultar otra cosa?
Como les mencionaba recién, un botón redondo, literalmente es fácil el botón redondo, el concepto. ¿Por qué? Porque trabajamos con una lógica que es de un condicional, donde solamente hay un solo if, que es una distancia, y listo, ya está. Pero ahora, ¿qué pasa con los botones cuadrados? Un botón que ya tiene una forma, que ya no trabajamos con una distancia, porque la distancia es parte del radio, entonces es algo que estaría mal usar esto si yo quiero trabajar con un botón cuadrado o rectangular. Entonces, para hacer eso, vamos a avanzar por otro lado. Vamos a poner un botón. ¿Cómo sería un botón rectangular? Primero, esto lo vamos a dejar en standby, porque acá iría la misma condición, si yo quiero hacer lo mismo, el hecho de que haya un hover cuando paso el mouse por encima, acá tendríamos la misma condición, en la misma estructura, tendremos que ver ahora cuál sería la condición. Tengo 10 minutos para explicárselo. Después lanzar otra reunión más y ahí ya damos el cierre. Yo tengo un rectángulo, ese rectángulo no lo vamos, sí, posición en X, 200, tam tam, esto sería igual, esto sería, como es un rectángulo, sería más tamaño, cambia la dirección, esto sería pos X porque estamos en la esquina superior izquierda, este es el line para ver, lo vamos a dejar para ver dónde estoy ubicado, y acá otra vez una condición que no me afecta. Pero por ahora la dirección va a ser 0, así no lo movemos mucho. La dirección va a ser 0. Esto lo comentamos. Y esto también lo comentamos porque esos signos de pregunta no nos van a ayudar. Bien, entonces, tendríamos que tener ahora un rectángulo. Tengo la misma línea que en este caso no va con respecto al centro, porque los rectángulos se dibujan a partir de la coordenada superior izquierda de ese rectángulo. Entonces la línea me está representando desde donde se empieza a dibujar el rectángulo hasta donde está el mouse. Bueno, ¿qué sucede? Acá en este caso tenemos que empezar a trabajar con varias condiciones. Y acá voy a traer algún tema tal vez ya olvidado de lo que fue la teoría de conjuntos en la secundaria. La teoría de conjuntos, no sé si recuerdan algo de teoría de conjuntos. Vamos a tratar de sumar algo con Paint y con todos mis poderes de dibujo llevados al extremo. ¿Se ve ahí la pantallita de Paint? Sí, profe. Sí, Buenísimo. sí, sí. Teoría de conjuntos, algo muy, muy de la secundaria. Tenemos un conjunto X, ¿no? Y teníamos otro conjunto dando vuelta. ¿Sí? ¿Se acuerdan del famoso conjunto intersección? Lo que tenían en común, los elementos que tenían en común esos dos conjuntos. Este conjunto, supongamos que tenían los números pares y los números impares, y la intersección de ellos no tenía nada que ver porque el conjunto de números pares y el conjunto de números impares nada tenía en común. Pero, por ejemplo, si yo decía los números múltiplos de 6 era un conjunto y los números múltiplos de 2 eran otro conjunto, es muy posible que acá 6, 12, 18 y demás eran los que van a estar acá interseccionando. No sé si es una palabra que existe esa, pero la intersección entre ellos me iba a dar estos números de por acá. Esta pequeña explicación de teoría de conjuntos viene de la mano de que nosotros vamos a tener que tener algo en cuenta, algo similar, ¿no? Acá ya alguien, Simón, ahí se adelantó ansioso con querer sumar cosas, pero ¿qué es lo que yo quería, lo que tengo que tener en cuenta? De que para poder calcular una zona de un botón, yo tengo que tener en cuenta un primer grupo, que es, por ejemplo, vamos a poner esto, lo vamos a descomentar y vamos a decir
todos los puntos que sean mayor que 0. ¿Por qué mayor que 0? Porque este rectángulo está ubicado en 0, 0. Entonces, todos los puntos que sean mayores que 0, de alguna manera, van a dibujar parte de mi rectángulo. Entonces, si yo ejecuto esto, la condición, cuando yo entre el mouse por acá, me va a estar diciendo de que, como mouse X es mayor que 0, bueno, este rectángulo va a pintarse de rojo. Pero claro, todos los puntos en mouse X siempre van a ser mayores que 0 porque literalmente cuando el mouse está dentro de la pantalla es un valor mayor a 0. Entonces tengo que acotar eso porque a mí me interesan no solo los puntos en X que son mayores que 0, sino que los que son mayores que 0 y también menores que el ancho de este rectángulo. Ambos casos me interesan. O sea, a mí me están interesando los valores de X que son mayores que 0, pero que también sean menores que thumb en este caso. Y acá es donde aparece esa intersección que veíamos por acá. Tenemos el grupo de valores de X que son mayores que 0 y el grupo de valores de X que son menores que tamaño, que en este caso era 200. Entonces, ¿qué valores en X son mayores que 200? Perdón, mayores que 0 y también son menores que 200. Entonces acá en la intersección nos van a dar aquellos valores de mouse X que son entre 0 y 200. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo logro esa unión? En este caso lo voy a hacer con un operador que se llama AND. Ese operador es un operador booleano y acá es donde ingresa lo que se llama el álgebra de Boole. No me voy a meter mucho en esta parte, pero sí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo acá tengo una operación que me devuelve true o false. Y acá tengo otra operación que me devuelve true o false. Ambos true o false son tipos de datos booleanos. Y los tipos de datos booleanos son aquellos que solamente devuelven verdadero o falso. Como son tipos de datos, yo puedo realizar operaciones entre ellos. Una de esas operaciones es esta que tenemos por acá, que es el AND o el I, de otra manera dicho. Vamos a ponerlo acá, el AND. ¿Qué es lo que dice el AND? Hay una regla que dice, lo van a encontrar en las diapositivas. A ver, vamos a ir a las diapositivas si las vemos. Condicionales. Condicionales. Hay una tablita que van a ver por acá. Por ahora no. Por ahora no, por ahora no. Acá no está. No está acá, está en el otro. Bien, lo van a ver como álgebra tradicional, el álgebra de Boole, y acá aparece esta tablita que les mencionaba recién. ¿Qué es lo que hace esta tablita? El AND, la operación AND. Si yo tengo dos operaciones que me devuelven verdadero y verdadero, el resultado de esas dos operaciones va a ser verdadero. Si tengo que alguna de esas operaciones es falso, entonces el resultado va a ser falso. ¿A qué viene esto? Viene que cuando vamos al nivel de código, yo estoy diciendo, para que todo esto sea verdadero, para que se pueda entrar acá, esto tiene que ser verdadero y a su vez esto tiene que ser verdadero. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que tiene que haber un valor de mouse X que sea mayor que 0, pero también ese valor de mouse X tiene que ser menor que tamaño, que es 200. ¿Qué valores van a ser? Van a ser todos los valores entre 0 y 200 que cumplen esa condición. Entonces, ahora cuando yo ejecuto esto, si me paso, voy a ver que si yo me mantengo en esta zona, mayor que 0 y menor que 200, va a estar en rojo. Si me paso, ya no va a estar más en rojo. Pero a la altura de I, la condición se sigue cumpliendo. O sea, yo sigo teniendo
el valor de verdad de que sigo estando en un valor de x mayor que 0 y menor que 200, y cuando me voy de ese ancho, ahí se deja de cumplir la condición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo que agregar otras condiciones más para lograr esa zona cuadrada. Y acá es donde los termino matando. Esperen, ahí. ¿Qué sería? No solo necesito esto, porque si yo cambiara esto por mouse, perdón, a esto, le sumo la condición. ¡Ay, Dios! Esperen que estoy con el teclado. Si a esto le sumo la condición que mouse sí tiene que ser mayor que 200 y mouse y menor que 200 más tam, ahí sí me quedaría la zona cuadrada, porque le agregué 4 condiciones pidiéndole que solamente se va a pintar de rojo si se dan las 4 condiciones. Un valor mayor a c de x mayor a 0, un valor de x menor a tam, que es 200, un valor de y